Actualmente, las oficinas de la Casa Vecinal número 4 funcionan en un local acondicionado de manera temporal. Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, EMI Lima, ha propuesto acondicionar el inmueble ex Cine Conde de Lemos, ubicado en la zona de Barrios Altos, en la nueva Casa Vecinal número 4, reactivando su existencia en una estructura arquitectónica de importancia social. Se propone mantener la fachada original del inmueble para su restauración y acondicionamiento de las nuevas oficinas administrativas. El resto de la edificación será una infraestructura nueva, contemplando los estándares constructivos para este tipo de edificaciones. El ingreso será a través de un gran espacio que une todos los niveles. El distribuidor de los recorridos de acceso podrá ser utilizado para la presentación de exposiciones temporales. El espacio central, iluminado cenitalmente, permitirá la visión en vertical de las distintas plantas. A ambos lados del vacío se situarán dos escaleras que darán acceso a los niveles superiores, y en los extremos se ubicarán los espacios para los servicios higiénicos, los cuales se repetirán en la vertical de todas las plantas. El primer nivel contará con oficinas para promotores, una gran sala de usos múltiples con capacidad para 230 personas y camerinos con sus respectivos servicios higiénicos. En el segundo nivel se ubicarán las oficinas administrativas, los ambientes de lectura y una biblioteca con una terraza. El tercero contará con dos zonas diferenciadas. La parte inferior alojará la cafetería con terraza al exterior. En la parte superior se realizarán los talleres de danza, pintura y cerámica. Los espacios de usos estarán siempre iluminados y ventilados, que dará una nueva vida a una estructura arquitectónica de importancia social. Sería bueno que lo haga, sería lo excelente. ¿Por qué? Porque supuestamente hace años ya funcionaba ese teatro aquí, lo que nosotros tenemos de conocimiento. Sería bueno que lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? Para que la gente también se empiece a culturizar y visitar y tenga otras opciones más que hacer, ¿no? Es algo muy productivo, aparte de eso también para los niños. Tengamos en cuenta que aquí alrededor hay muchos centros educativos, iniciales, primaria y secundaria, y se les podría incentivar también a ellos el teatro, ya que el teatro ayuda mucho a que se forme la personalidad de las personas. Que hará de Lima una ciudad para todos.